Mira, yo creo que España y México son dos países mucho más grandes que sus gobernantes. ¿Cuántas balas, cuántos bombazos has sido testigo en tu vida? Y sobre todo, ¿cuál fue el primero? A ver, muchas veces. Algún momento en el que un francotirador nos dispara y nos caen unos misiles en otra ocasión justo al lado donde estábamos nosotros. Pero pasan muchas cosas más. Yo llego a dormir 40 días en un establo con vacas. Resguardándote de... No, pues que no había otro sitio. No cubrimos resguardos, que no había más lugares. Y conseguimos el establo y dormimos con las vacas durante exactamente 45 días. Bueno, fue una experiencia, ¿no? Yo soy muy creyente. Me ha costado mucho encontrar la fe, Luis, pero al final la voy encontrando todos los días con esfuerzo. Y a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? El verdadero corazón, el verdadero alma lo he conocido en las guerras. No lo he conocido ni en España ni en muchos países del mundo que nos jactamos de ser los países más importantes del mundo mundial. No es así. Continuamos en Mundo Inmobiliario. En esta ocasión tengo a un personaje extraordinario, un gran periodista, de los mejores periodistas del planeta. Un personaje al que admiro desde joven, desde niño. No quiero decir desde niño porque luego va a decir que le digo que ya es muy grande, pero para nada. Todavía tiene muchísimo que aportar en sus podcasts, en esto nuevo que está haciendo en los medios, ya no de comunicación, pero sí en las redes sociales. Mi querido Alberto Peláez, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por invitarme, hombre, al contrario. Oye, pues toda mi admiración. En verdad, yo alguna vez pensé en cómo será hablar con un personaje como Alberto y hoy te tengo aquí en el podcast. Qué gusto. Igual, muchas gracias. Pues igual que todo el mundo. Y yo, gracias por lo del periodista del planeta y todo eso. Yo soy una persona muy normal y siempre he entendido que las cosas hay que hacerlas desde la humildad. Desde la humildad, pero con el reconocimiento que mereces. Periodista y de guerra. Yo recuerdo que siempre que había guerra, que sí, que hay y seguirá habiendo, me lo dijiste hace un rato, pues siempre estaba Alberto Peláez dando el reporte en la primera línea de fuego. ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo te preparas para ir a una guerra? ¿Sabes en qué hotel vas a estar? ¿Sabes o llevas absolutamente todo a la buena de Dios? Vas a la buena de Dios porque no tienes tiempo. Cuando yo estaba en mi empresa y me decían quiero verte mañana en Sarajevo o en Kabul o no sé, bueno, en Mogadishu, en Somalia, no estás buscando, además tampoco había internet en aquel entonces, ¿no? Y no estás buscando una agencia de viajes, un lugar. Vas un poco a esa buena de Dios, vas con el dinero, lo máximo que pueden darte, que solía ser muy poco, y bueno, buscando, cuando un corresponsal de guerra, cuando llega a los conflictos bélicos, Luis, tiene no los 5, los 10 sentidos completamente desarrollados, o los 15 o los 25, porque está en juego muchas cosas, entre otras tu vida. La propia vida. Claro, entonces el conseguir un hotel, el conseguir un coche, pues es algo que se convierte casi en terciario, ¿no? Porque lo importante primero es sacar la información como sea. Para mí lo más importante era saber desde dónde iba a emitir, saber desde dónde iba a editar, si había un generador o no, y mandar la noticia. Y por supuesto luego encontrar hotel y todo eso, pero bueno, eso era menos importante. Pero entonces te tocaba dormir alguna vez en la calle incluso, vamos. En la calle no, pero no sé, yo he llegado a dormir, por ejemplo, en el Kurdistán, yo he llegado a dormir 40 días en un establo con vacas. Resguardándote de... No, pues que no había otro sitio. No cubrimos resguardos, que no había más lugares. Y conseguimos el establo y dormimos con las vacas durante exactamente 45 días. Bueno, fue una experiencia, ¿no? Sin poderse bañarnos, porque no había agua y el agua que bajaba del Tigris estaba muy sórdida, muy sucia, entonces no podíamos beberla. Pero al final son experiencias que uno va atesorando, Luis. Oye, qué interesante. Yo te veía con Jacobo Zabludovsky, un gran periodista también, en 24 horas, y ya no sé si cambió de nombre el noticiero, pero pues siempre esperaba ese momento en el que Alberto Peláez daba la nota en la parte internacional. Pero uno cuando te ve ahí no se imagina por todo lo que pasas. ¿Cuántas balas, cuántos bombazos has sido testigo en tu vida? Y sobre todo, ¿cuál fue el primero? A ver, muchas veces. Acuérdate que la cámara no está encendida, ni siente, ni padece, ni está a las 24 horas del día entrenada, ¿no? Yo tengo momentos y están grabadas, de hecho lo pongo en las conferencias, algunos, no muchos, pero pongo algún momento en el que un francotirador nos dispara y nos caen unos misiles en otra ocasión justo al lado donde estábamos nosotros, pero pasan muchas cosas más y muchas veces más.
Yo soy muy creyente. Me ha costado mucho encontrar la fe, Luis, pero al final la voy encontrando todos los días con esfuerzo. Y a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? Uno tiene que tener muy claro varias cosas, ¿no? Y una de ellas es que uno puede perder la vida. Porque cuando uno es corresponsal de guerra, especialmente cuando eres joven, uno piensa que no te pasa nada nunca, que le pasa al de allá y el de más allá y a tu vecino y al otro. Pero no, te puede pasar a ti. Claro que te puede pasar a ti. Entonces tienes que estar muy claro y tener muy claras ciertas cosas y esas ideas, ¿no? Y uno tiene que saber que cuando es corresponsal de guerra tiene que ir a cubrir una guerra. Yo no estoy de acuerdo en muchas coberturas que se hacen hoy, pero bueno, oye, lo respeto, ¿no? Pero yo creo más en los corresponsales de guerra de antes, de los de hace 15, 20 años. Entonces, cuando dices a ti, a mí no me pasa, pero sí tuviste compañeros a los que les pasó, a los que murieron, ¿y tú por qué, a qué lo atribuyes? ¿A la suerte? ¿A esta...? Bueno, mira, en el caso del pobre José Couso, que lo mataron en que más yo le tenía un gran afecto, pues fue un infortunio, porque podía haber sido cualquier otro. Le cayó un misil de un tanque estadounidense en el Hotel Palestina, pero le pasó a Julio Fuentes, que ahí estaba. Yo no estuve ahí con Julio Fuentes que lo mataron porque a mí no me dejaron ir y me mandaron a otro sitio dentro de Pakistán, pero le pasó a Julio Anguita Parrado, le ha pasado a muchos, ¿no? Y a veces, efectivamente, yo creo que tiene que la suerte juega un papel muy importante, pero no es determinante. Yo creo que el corresponsal de guerra tiene que saber cuál es el ABC y tiene que saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que no debe sobrepasar. Y eso te lo da la experiencia, te lo da la edad, Luis. Te lo da el haber ido a 20 guerras como fui yo. 20 guerras nada más. Porque es verdad que si me dijeran, ¿usted volvería? Me lo han preguntado. Claro que volvería, pero volvería ya con ese ABC aprendido del corresponsal de guerra. Porque según vas teniendo callo en las guerras, como en el resto de las cosas en la vida, pues uno sabe hasta dónde debe llegar. Y salvo en algunas guerras, por ejemplo la de Libia en el 2011, yo estaba seguro que salvo imponderables, que había miles de imponderables, pero sabiendo qué tenía que hacer, yo sabía que volvía en principio indemne a mi casa, ¿no? No en otras guerras anteriores. Qué interesante. ¿Cómo funciona el tema de los informantes? ¿Tenías informantes en alguna guerra? ¿Te refieres a colaboracionistas? Sí, colaboracionistas o informantes, como les llaman en las películas, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los colaboracionistas han existido siempre. Los informantes también. Yo, claro que he tenido gente que me ha ayudado a destripar y a encontrar las informaciones. Yo solo no podía. Nunca no conocía colaboracionistas que estuvieran con un bando como espías y fueran como el otro, como hacen los colaboracionistas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. No, eso no. Riesgo, ¿no? No, yo mira, de mí pueden decir muchas cosas, pero yo creo que el periodismo que he hecho siempre toda mi vida es un periodismo muy honesto, Luis. Sí, sí. Y lo he hecho con todo eso, con lo que implica la honestidad, ¿no? Porque el día que yo ya no esté, pues quisiera que dijeran, joder, qué tío tan honesto, qué tío más centrado y sobre todo qué tío más... con informaciones con fulcro, ¿no? Confirmadas. Sí. O sea, hay que tener cuidado. Hoy todo vale y no vale todo, Luis, no vale. Sí, hoy con las redes sociales hay muchas fake news y bueno, creo que es importante tener esa validación que tú tenías siempre en tus coberturas. Te conocí de niño, te decía en 24 horas, pero he visto tus conferencias, son extraordinarias. Creo que impactan mucho a las personas en la parte de la resiliencia, en la parte de esta adaptación, que a veces hoy en día, desgraciadamente, muchas personas no se adaptan ni en su negocio, ni en su vida. Ni en su casa. Ni en su casa. Y tú, pues, has cambiado de casa. ¿De qué hablas en una conferencia de Alberto Pérez? ¿Cómo se llama esta? Tengo varias, pero la que más éxito tiene es la editura ¿De qué te quejas? ¿No? Eso. Sí. Y de qué te quejas trata de que en el planeta Tierra somos 8.000 millones de seres humanos, de los cuales 1.000 vivimos muy bien y 7.000 viven muy mal, en situaciones muy depauperadas. Pero es verdad que estos 1.000 que vivimos muy bien nos quejamos de todo. Nuestros hijos tienen el iPhone 9 y quieren el iPhone 16 y como no se lo compramos se frustran y se quejan, ¿no? Y sin embargo, en esos mundos de Dios, lo que hacen es no quejarse, sino activarse para intentar sobrevivir sin quejarse. Y esto yo lo he visto y de eso va la conferencia. Es verdad que pongo muchas notas de las guerras donde estuve, donde ves, por ejemplo, en Afganistán, cómo las mujeres no se quejan, accionan para hacer visibilidad, decir, yo estoy aquí.
Eso para es lo que, sobrevivir. Para sobrevivir y para buscar esa igualdad de verdad. Y entonces son todas muy interactivas las conferencias porque, por ejemplo, en Afganistán, hablo de 4 guerras, en especial de las 20. En Afganistán le pongo a una mujer el burka para que vea cómo se siente y que luego nos cuente cuál es su experiencia. En Somalia, por ejemplo, le pongo el casco, el chaleco antibalas, el casco y la cámara que pesa mucho y le hago correr durante 40 segundos para que luego me entreviste, que claro, luego no tiene resuello porque todo eso pesaba mucho. En la actualidad hoy todo se cubre con muchos menos kilos. Antes los corresponsales de guerra éramos corresponsales de guerra y mulos de carga. Hoy ya no. Entonces va un poco de eso y sobre todo de cómo luchar contra la frustración. Porque yo insisto en lo de siempre, la frustración es la mejor medicina para poder triunfar. Una persona tiene que frustrarse, tiene que saber frustrarse, para que el día que le digan que sí, lo hacen mejor que nadie. Ese es el éxito de la vida de una persona. De eso va la conferencia. Oye, qué interesante, sí, porque y tiene que ver al final con este tema de la resiliencia, porque además, claro, cómo viven en las guerras, que debe ser terrible, no solamente los militares y los corresponsales de guerra, sino las personas que viven las guerras en sus países, en sus poblaciones, que luego ni vela tienen en el entierro porque son 2 los que están peleando ahí arriba. Pero bueno, debe ser terrible ver, me imagino que viste muchísimas masacres, muchísimas injusticias, sí. Y supongo que sentiste también impotencia, ¿no? Mucha impotencia. A ver, lo que pasa es que yo también aprendí y entendí que al final no era mi guerra, Luis. Mi guerra, entre comillas, estaba en mi casa en Madrid o en México, con mis amigos, con mi mujer, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos. Esa era mi guerra, entre comillas. Uno puede involucrarse en una guerra hasta donde realmente debe, porque no te puedes involucrar más porque si no te quieres quedar allí y tienes hasta el síndrome de Estocolmo. Luego ya estás esperando que vea una bala ahí en tu casa y no la hay, ¿no? Y yo creo que al final yo entendía que esa no era mi guerra, a pesar del enorme sufrimiento que como ser humano tenía. Y es verdad que uno al final también va buscando el ir con el más débil. Claro que uno va con el más débil, a pesar de que el periodismo busquemos la objetividad y todo lo que tú quieras, pero uno va pues claro que uno va con el más débil. Yo porque además yo he vivido lo más maravilloso y lo más misérrimo del ser humano. Yo conozco muy bien Gaza, a mí me secuestraron en Gaza, los de Hamas. Fíjate que hoy están... Sí. Gaza esta vez la parte más depauperada de todo el planeta, y yo estaba en casa de mi traductor y el tío me saca tres huevos de 2 gallinas que era lo único que tenían él, su mujer y sus 2 hijos, no tenían más, y el tío me da los huevos para que me los comiera y digo, oye, no, macho, y me dice, no, es que si no te los comes no eres mi brother. Fíjate la diferencia. Fíjate nada más. Esa es la grandeza del ser humano, y encuentras gente muy grande en las guerras, gente extraordinaria. Mejor que los 1.000 millones que se la pasan quejándose, como lo hice en tu conferencia. Mejor. En la gran mayoría de los casos, mucho mejor. Oye, nosotros estamos muy resabiados. Sí. En España muy revenidos estamos ya los españoles, los occidentales. Sí, para los que no saben el término en México, ¿qué significa? Un revenido que se sabe mucho las cosas, que está a vuelta de rueda de las cosas, ¿no? Y sin embargo, en esos países, por mucho que estén a vuelta de rueda de cosas, van con el corazón por delante. Dándose la camisa para el verdadero corazón, el verdadero alma lo he conocido en las guerras. No lo he conocido ni en España ni en muchos países del mundo que nos jactamos de ser los países más importantes del mundo mundial. No es así. No es así. Esos pequeños y pobres países son mucho más grandes que nosotros porque entienden el significado de la palabra solidaridad, de la palabra generosidad, de la palabra incluso negociación. Ellos sí lo entienden, nosotros no. Por eso nos gana la batalla en Oriente. Claro. ¿Por qué te crees que el mundo del Islam, que quiere decir paz, nos gana? Porque nosotros en Occidente no tenemos referentes. Nuestro padre es un referente, nuestra madre, nuestro abuelo, el jerarca, el sacerdote. El mundo del Islam sí. El padre es un referente, la madre es un referente, el abuelo, el jerarca, el imán. Y son respetados y venerados. Y ellos son los que dicen qué está bien y qué está mal. Nosotros, como no tenemos referentes, no tenemos principios. Sí, totalmente. Y lo mismo pasa en la parte organizacional. Por eso me encantan tus conferencias, porque creo que tiene que ver con esta parte, por ejemplo, la solidaridad. A mí no me importa qué esté haciendo el equipo de al lado. De verdad que creo que hay que ver más a Alberto Peláez en este ámbito. Muchas gracias. Porque has sido resiliente en muchos ámbitos en tu vida. Y uno de ellos es, por ejemplo, dónde vivir, porque durante toda tu carrera profesional no viviste en un solo lugar. ¿Cómo te adaptas hoy en Sarajevo, hoy en Gaza, hoy en
porque yo siempre he sido muy, muy nómada también, ¿no? A mí sí me ha gustado... A ver, yo soy español y yo amo a mi país y amo mi patria por encima de cualquier cosa, ¿no? Y mi casa está en Madrid y no sé, una buena paella, pero... Claro, no, por supuesto que no, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, también te digo una cosa, es que el ser humano, y lo he visto en 20 guerras y en muchas más ocasiones, tiene una enorme capacidad de adaptación. La adaptación del ser humano no te puedes... Pero los que se quejan no. No, a lo mejor los que se quejan no, pero si al ser humano no le queda más remedio que pasar agua, pasar hambre y pasar sed, lo van a pasar. Y no se muere nadie. Yo no conozco a nadie que se haya muerto porque no coma en 2 días o porque no beba en 6. No pasa absolutamente nada. Lo importante es ese proceso hasta que vuelves a beber agua. Ahí es donde tienes que verte como un gran hombre, como un tío con 2 narices. Ese es el tema. Pero claro que nos podemos adaptar, salvo como tú me dices aquí, como tú muy bien dices aquí, menos los 1.000 millones. Menos los 1.000. Porque tenemos todo. Totalmente, totalmente. Es increíble que no se valore. Oye, y hablando de esta valoración, te quiero preguntar, ¿dónde en estos 20 años, perdón, en estas 20 guerras y tú los años que tienes como corresponsal de guerra, dónde es donde de veras te has visto liado, que digas, híjole, creo que hoy o has tenido miedo o has tenido, miedo de morir porque a lo mejor está descontrolada la guerra y donde te hayas pensado que no tenías ya remedio para sobrevivir, no por la guerra, sino por falta de agua, por falta de comida? Bueno, de una u otra manera en todas. También es verdad que algunas son más duras que otras. Yo vi peligrar mi vida en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Yo vi peligrar mi vida en Gaza, en Irak, pero sobre todo en la guerra de la antigua Yugoslavia. Yo cuando entré a principios del mes de agosto del año 92, me acuerdo que iba con Plàcid, que era el corresponsal de La Vanguardia, el periódico catalán, y él ya había estado, y él me dijo, Alberto, abre muy bien los ojos porque lo que vas a ver aquí no lo has visto nunca y no lo vas a volver a ver. Tenía toda la razón. Yo no puedo llegar, no encuentro palabras, a pesar de que nuestro idioma es muy rico y tiene más de 80.000 palabras. Yo no encuentro una palabra para poder describir desde el sentimiento el miedo y el pavor que yo llegué a pasar. En otros lugares en el Kurdistán estuve muchos días sin comer y prácticamente sin beber. Y sentirse ese agotamiento, supongo. Claro, y luego además mezclado con el cansancio de que estás trabajando, de que vas a un sitio y vuelves a otro, tienes que editar, tienes que mandar la señal, porque en aquel entonces no se hacía con ordenador, con computadora, se hacía a través de satélites, tenías que conseguir el satélite, era una cosa muy, muy complicada. Pero al final, el cómputo global, yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de todo lo que puedo hacer, porque lo que he podido hacer es explicar a la gente, Luis, y ponerlo en los libros de historia, cómo los corresponsales de guerra hemos podido saber, hemos podido hacer vehicular lo que estaba pasando en Sarajevo y en Ruanda y en Somalia, etcétera, con la gente, para que la ciudadanía lo pueda estudiar. Y lo pueda estudiar y está en los libros de historia. Y luego también volver aquí para también contar cuáles son los errores del ser humano. Y yo estaba allí, pero también tenía que venir aquí a contarlo. Porque, a ver, yo sí soy de los que piensan que las guerras son resolubles, que se pueden arreglar. Estoy convencido de ellos. Y si hubiéramos aplicado todo lo que yo he visto en esos países para no copiarlo, hoy no tendríamos dos guerras, la de Ucrania y Rusia y la de Hezbollah y Hamas e Israel. No habría 54 más, que es las que hay. Pero desde el Big Bang hasta ahora ha habido miles de guerras con millones de muertos que nos podríamos haber ahorrado si hubiéramos sabido aplicar eso. O sea que toda esta data podríamos hoy a lo mejor ayudarnos de inteligencia artificial, más de experiencia de periodistas como tú, y a lo mejor con eso podrían evitarse las guerras. ¿Crees que eso pueda ser? No hace falta ni inteligencia artificial. Es que no hace falta nada de eso, Luis. Simplemente para acabar con una guerra, lo que hace falta es que haya una voluntad de diálogo y de negociación. Mira, la paz de Westfalia, que se firmó en 1657, llegó a la conclusión de que todos iban a perder. Nunca una negociación se hizo para ganar, todas se hacen para perder. Pero cuando pierdes, ganas. Y cuando ganas, te haces un gran ser humano. Uno pierde terreno, y pierde religión, y pierde autonomía, y pierde... Pero conservas otra cosa. Pero conservas la esencia del ser humano. Por lo menos. Por supuesto que sí. Y hay grandes estadistas que han sabido aplicarlo. Angela Merkel es uno de ellos. Pero claro, como somos todos tan egoístas, pues no, ¿de qué vamos nosotros a decir? Te doy parte de mi casa para que puedas tú.
las guerras terminarían así, pero no hay nadie que quiera dedicarse a ser un gran político y un hombre cosmogónico y un hombre global. Los políticos de hoy en día, todos, en México, en España, en todos lados, son políticos muy pequeños, son políticos de bolsillo. Increíble, increíble. Pues falta de voluntad es la causa de las guerras, sin duda. ¿Crees que las guerras se hacen también por dinero? Hombre, por supuesto. Hombre, sobre todo por dinero, yo creo, ¿no? Sí. O sea, cuando hablamos de una guerra, pues hablamos de territorio, sobre todo de territorio y de dinero. ¿Qué fue la guerra de Irak? Más que una serie de piratas, de filibusteros que fueron a llevarse el petróleo de Irak, independientemente de que hubiera un sátrapa como Saddam Hussein, eso es independiente, que hicieron crear una narrativa para que la gente dijera, pues es verdad, es muy malo Saddam Hussein, que era muy malo, pero ¿qué hicieron con el petróleo? Se lo quedaron. Claro. ¿Por qué en Afganistán hubo esa guerra ahí todavía? Por muchos motivos, pero también por el gas. O sea, al final, ¿por qué en Somalia los italianos se quedaron durante muchos años con Somalia cuando no hay nada? Y lo he vivido yo 2 veces, he estado 2 veces. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista geoestratégico es fundamental. O sea, el Océano Índico comunica con el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo, que es el mar más importante porque se produce el 50% de las transacciones comerciales. Y entonces, ¿qué pasa? 3 continentes. Claro, y cada vez que pasaban barcos y pasan, hay un derecho de viaje, claro. Pues por eso había tanta guerra en Somalia, poco más. Hombre, qué increíble, qué increíble. Ojalá que se acaben las guerras. ¿Crees que suceda? ¿Se terminarán las guerras un día? El día que el ser humano entienda por qué estamos aquí de verdad, entonces sí, pero como no lo entendemos, no nos interesa entender lo que es distinto, difícilmente. Qué palabras, qué aprendizaje, Alberto Peláez. De verdad, muchas gracias. Estás haciendo, además de en las conferencias, que ya queremos verte más activo en eso, ¿dónde podemos encontrarte para que podamos ver tus conferencias, contratar alguna? Pero también estás haciendo cosas como En la Cama. Qué proyectazo, sí. Bueno, has estado en la cama con muchas y muchos. Sí, bueno, estoy en la radio, en Grupo Radiorama, todos los días a la 1. Y luego a Mónica se le ocurrió la idea de hacer un podcast que se llama En la Cama con, en la que entrevisto durante 45 minutos a gente que tenga algo que contar de España y de México. Entonces han venido políticos, artistas, cantantes, arquitectos, astronautas, como Catista Zarreta, han venido mucha gente. Y es un proyecto de Mónica, de mi mujer, que se le ocurrió hacer entrevistas, pero en la cama. Pero no deja de ser un programa muy serio. Y luego está Expediente Peláez. Ese sale los sábados en la cama a las 8 de la tarde y luego Expediente Peláez sale cada 2 miércoles, que hablamos de temas de actualidad, pero no de política. Hemos hecho 2 de la inteligencia artificial, 2 de la inmortalidad, el perfil psicológico de los dictadores, 2 de las profecías, ese tipo con gente muy experta. Claro, temas de actualidad y serios. Totalmente. No, y además está ahora Estudillo, que es el investigador más importante que hace en América Latina. Está Alfred Sonnenfeld, que es el secretario particular del Papa Benedicto XVI. Está Valentina, Acacia. En fin, es gente muy experta en todos los rubros. Así que bueno, pues ojalá me sigan en Alberto Peláez TV, en mi YouTube. Alberto Peláez TV, que fíjense ustedes, se ha reinventado y es otro ejemplo de resiliencia en las guerras. Pero luego hace 3 años terminaste tu relación con Televisa y pues tuviste que reinventarte y hoy estás resurgiendo. Bueno, yo creo que no queda más remedio. Decían inventarse o morir, ¿no? Yo creo que reinventarse o morir y uno tiene que reinventarse. A ver, y más las personas que queremos decir algo, que queremos contar algo, que nos sentimos sumamente inquietos, ¿no? Con todas las experiencias que tienes. Claro, no cabe la aceptación. Yo creo que uno tiene que ser contestatario por definición. Y en eso creo. No creo en la vida cómoda, nunca he creído en ella y voy a seguir luchando siempre por poder contar algo más al día que me muera. Totalmente. Y hablando de Televisa y la televisión, pues empezaste ahí. Yo hoy veo en las calles, te siguen reconociendo, sí. Al menos los que ya tenemos cierta edad, a lo mejor los chavos no, pero claro que te reconocemos. Bueno, las redes sociales también han ayudado mucho a que chicos jóvenes me reconozcan. Claro, la verdad es que sí. Y a eso voy a preguntarte. Televisión y redes sociales, ¿cómo está este 2024? La televisión o las redes sociales. Ahora, yo creo que todo sigue siendo complementario, pero es verdad que lo que antes era algo muy marginal se ha convertido en un rey, que es las redes sociales. Yo creo que hoy nadie puede ser ajeno a las redes sociales, para bien y para mal. Porque, por ejemplo... ¿Se comunicará mejor? No. Para los periodistas, donde se comunica, donde se tiene que comunicar. Y no es porque se comunique mal, sino porque todo el mundo lo utiliza. Es como si mañana me dicen a mí,
yo estoy mal del corazón, ¿quién quieres que te opere? ¿Un cardiólogo o un podólogo? Pues evidentemente un cardiólogo. Bueno, esto es lo mismo, o sea, zapatero a tus zapatos. Y somos los periodistas, a los que nos han enseñado periodismo, los que hemos tomado periodismo de verdad, a conocer la información, a contrastar la información, a olfatear la información, como hacía Jacobo. Y no todo el mundo vale. Todo el mundo puede valer, pero uno tiene que estudiarlo y experimentarlo. Y solamente a base de ensayo y error uno aprende a ser periodista, como uno aprende a vender casas o uno aprende a manejar el Challenger. Pero esto de que suban en la red o ha habido un accidente y suban, no, eso no te hace ser periodista. Total. Eso te hace subir una cosa y que la gente te dé likes, pero el periodismo es una cosa completamente distinta y muy seria. Y no tiene que ver con influencers. No, totalmente. No. Qué bien, me encanta. Oye, pues digo, la verdad es que pues tantas cosas de las que podríamos hablar, lástima que se termine el tiempo, querido Alberto, gracias. Bueno, preguntarte, Jacobo Saludowski, y luego esta pose, ¿cómo era? Sí, lo de la pose sí, era porque yo era muy jovencito, tenía 17, 18 años y yo estaba haciendo cosas en televisión. Y a mí me ponía muy nervioso el lente de la cámara, entonces cuando me prendía el corresponsal al cuadro, me equivocaba y una y otra vez. Entonces un día crucé los brazos sin querer y me salió la primera. Y a partir de ahí desarrollé una técnica que llega hasta mis días, que no se hace de otra manera. Y Jacobo Saludowski, en fin, ¿qué te puede decir Jacobo? Yo a Jacobo le he querido, le quiero y le querré toda mi vida porque Jacobo ha sido, además, el mejor periodista que ha habido en la televisión en América Latina, no en México solamente. Era un ser humano excepcional, tío. Se me llena en la boca de Jacobo Saludowski, que yo le quiero mucho. Sí, un señor único, yo creo. Único. No habrá otro único de verdad de esa talla. Qué bueno que pudiste compartir con él. ¿Cuántos años? Le conocí, yo era un niño, tenía 8 o 10 años, era muy amigo de mi padre. Pero trabajé con él, pues, parte de los 80 y todos los 90, hasta que Jacobo se marchó. Emigró a otras actitudes en radio y tal, que luego siguió siendo igual de maestro, ¿no? Sí. Que ya no era mi jefe, lamentablemente. Ojalá hubiera sido mi jefe toda la vida. Excelso. Oye, y la mejor parodia del... Eso lo hacía Eugenio Derbez, me imitaba muy bien. Somos muy amigos, muchas veces se lo he recordado. Y el tío me decía, no, yo es que me ponía delante de un espejo y estaba horas practicando ser Alberto. Sí, y luego los chiquilladas, mucha gente, sí. Hombre, yo me siento muy orgulloso. Te digo una cosa, Luis, nunca me imaginé que yo iba a ser conocido también por la pose, ¿no? O sea, yo me imaginé que era un periodista y quería hacer las cosas bien, pero ser conocido y menos por la pose, pues nunca me lo imaginé, macho. ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, qué interesante y qué bueno. Además me encanta. Tienes que saber que yo alguna vez te imité de niño también. También. Y ahora lo voy a hacer en la foto. Alberto, pues muchas gracias. Tengo que preguntarte antes de irte. La relación México-España. A mí me encanta España. Como sabes, paso mucho tiempo por allá. Tenemos empresa por allá. Y hoy, pues estas absurdeces, por no llamarle de otra forma, del gobierno de Claudia Sheinbaum, del gobierno del anterior presidente, que tiene que disculparse España con México. ¿Cómo lo ve un español mexicano, literal? Mira, yo creo que España y México son dos países mucho más grandes que sus gobernantes. Mexicanos y españoles, porque en España, como dicen aquí en México, no cantan mal las rancheras. Me gustaría hacer una matización con respecto a eso. Cuando la presidenta, y lo digo con todo respeto, y sobre todo el presidente López Obrador, a que le tengo un gran afecto personal, lo he dicho muchas veces, hicieron esto de las disculpas. Tienen que entender, aquí en México y en España, que mucha gente no lo sabe, que quien quería que se disculpara era el rey. Y el rey, independientemente de que seguramente no se hubiera disculpado, pero esto ya no lo sé, es una apreciación mía, el rey no puede disculparse no porque no quisiera, que a lo mejor no quería, es que no podía. O sea, el rey, como dicen aquí en México, no se manda solo. El rey tiene sus atribuciones muy acotadas. Y si el rey quiere mañana ir a Valencia, en España, tiene que pedir permiso, y el presidente del gobierno, que es el que manda, es el Poder Ejecutivo y el Consejo de Ministros, dice, no, usted ahora no va, usted ahora se va a quedar aquí, o yo quiero hacer un discurso, a ver, enséñemelo. Entonces le van quitando todo lo que quiere el Ejecutivo y lo que no quiere el Ejecutivo decir. Por eso el rey no contestó. Pero, a ver, yo creo que tenemos muchísimas más cosas que nos unen que nos desunen, ¿no? Por ejemplo, cuando en los años 40 vienen los famosos niños de Morelia con sus padres, trayendo conocimiento desde España y humildad, porque estábamos saliendo de una dictadura terrible. Agradecimos enormemente, y por eso vivimos con la gratitud al general Cárdenas, que nos abrían los brazos y pudiéramos entrar. Y aquí trajimos conocimiento, pero desde la humildad, no desde la arrogancia. Totalmente. Yo creo que España y México tienen muchísimas más cosas. Creo que es una
un anacronismo el estar pidiendo disculpas o disculparnos, Un absurdo porque que- dejamos muchas cosas muy buenas, Luis, como los musulmanes estuvieron 9 siglos, desde el 711 a 1492. Y claro que habrían masacres, estoy seguro. Pero, macho, nos dejaron gastronomía. Los grandes oftalmólogos fueron ellos los que nos enseñaron cómo quitaron las cataratas. Claro, sin anestesia en aquel entonces, nadie sabía hacerlo. El cuscús dio lugar al cocido, y luego Avicenas, Averroes, en fin, esa cultura que nos dejó en las mezquitas, en aquellos fuentes, en los aquellos acueductos magníficos. Bueno, eso fueron los romanos antes. Los romanos también. O sea, vamos a que está pidiendo disculpas, o que nos piden disculpas. Y algo que pasó hace 500 o 600 años es... Al contrario, ¿por qué no vemos la parte positiva? Si la parte positiva es enorme. Claro, somos... Ni que los españoles lo hubiéramos hecho tan mal. O joder, o es que 3.000 tíos o 200 tíos después de toda la peste que pasaban desde que salían de Cádiz hasta que llegaban aquí, vamos a poder acabar con 70.000. Otra cosa es que fuéramos buenos estrategas con nuestras tlaxcaltecas, etcétera. Pero no fue todo tan malo. Total. Y creo que ha llegado el momento de pasar página, ¿no? E insisto, España y México es mucho más importante que esas cosas, esas trivialidades. Totalmente triviales. Y son trivialidades, ¿eh? Si luego me dice alguien, no, ¿cómo que trivialidades? Son trivialidades. Después de 6 siglos, es una trivialidad. Yo coincido contigo. Por no llamarle de otra forma, Pues sí. una trivialidad. Yo la verdad es que creo que México y España tenemos mucho. Yo me considero pues que somos una Oye, especie de... además tú viajes mucho a España. Dime tú, ¿cuándo te sientes ajeno en España? O yo, que soy hispano-mexicano y vivo aquí, ¿cuándo Para nada. me siento yo ajeno a México o a España? Oye, tú vas mucho a España. Sí, yo tengo muy buenos amigos y seguirían de España y creo que una cosa, me quedo con eso, los gobiernos Claro. podrán estar hablando incoherencias o trivialidades, pero nosotros tenemos que seguir cultivando nuestra relación, que además es de tantos siglos. Alberto, qué gusto. Igualmente, mi querido Muchas Luis. gracias por tu tiempo y pues qué gusto. Espero que te veamos más seguido en el mundo inmobiliario. Claro que sí. Compartiendo tu experiencia. Habrá que hablar también de eso. Claro que Gracias, sí. Luis. Gracias, Alberto Peláez, que bueno, ya usted sabe, lo puede encontrar como Alberto Peláez Alberto TV. Peláez TV y Alberto.Peláez Oficial en Instagram. En Instagram. Pues ya lo escuchó usted, Alberto. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con esta. Déjeme saber si le gustó. Por favor, suscríbase y lo leo en los comentarios. Soy Luis Ramírez. Recuerde que además de aquí en este video podcast, también el programa de radio todos los jueves 10 de la noche a 4 de la tarde por el Heraldo Radio, más de 30 estaciones, todo México y el sur de los Estados Unidos. Pero pues también en las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias. ¿Y cómo te despedías, Alberto, en televisión? Desde Madrid, para el mundo inmobiliario, Alberto Peláez. Gracias. Gracias a ti, al contrario, Luis. Hasta la próxima.